Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Y le damos justamente la bienvenida al señor Ricardo Yesiqui Sara Lafort, ex ministro del Ambiente, a quien le agradecemos por sus minutos que nos va a conceder para tratar temas de interés nacional, con el propósito de que nuestros afiliados de todo el Perú, la población de todo el Perú, estén enterados qué es lo que está pasando con el problema de la naturaleza. Bien, le damos pues la bienvenida a don Ricardo Yesiqui y muy buenos días. Muy buenos días, tengan ustedes. Muchas gracias por haberme contactado. Creo que puede ser alguna cosa muy importante. Hay muchos temas que están sucediendo delante de nuestros ojos y no estamos todavía en el conocimiento de verdad de qué está pasando, ¿no? Correcto. Nuestro programa en concreto llega en estos momentos a todas las regiones del Perú. Y en todas las regiones del Perú hay algo que está pasando. Justamente es preocupante pues las inundaciones, huaicos, desbordes en distintos puntos del territorio. La situación se agudiza porque no hay acciones de prevención. En otros lugares vemos pues de que no llueve, está la situación muy muy difícil. El Perú es así. ¿Qué opinión le merece, estimado amigo? Mire, efectivamente lo que usted dice es parcialmente cierto. El Perú es así, porque ya en la época de los incas, ellos manejaban sus territorios con pequeñas plantaciones, o sea, es lo que hoy en día se conoce como minifundios. Pero se usaba el minifundio porque de esa manera las comunidades podían tener 6, 7, 8 sembríos diferentes, habas y papas y arvejas y maíz, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a los fenómenos del clima y entonces a veces había helada y la helada bajaba y se llevaba pues todo lo que era el maíz. Pero les quedaba la papa, les quedaba otras cosas. Y así sucesivamente, o venía la rancha, se llevaba toda la papa, pero todavía quedaba las habas, las arvejas y quedaba el maíz. Entonces, lo que quiero decir es, ya desde aquella época, en realidad hace por lo menos un par de miles de años, ya la gente sabía cómo tenía que hacer para hacer frente. Eso se llama, tenían una capacidad de resiliencia, de reponerse rápidamente a los fenómenos naturales que podrían convertirse en desgracias, ¿no? La desgracia es la imprevisión, eso genera una desgracia, mientras que el fenómeno es un fenómeno, punto. Ahora, ¿qué está pasando últimamente? Últimamente lo que tenemos es que la ciencia nos decía a todos, a todo el mundo, en varios idiomas, desde hace por lo menos unos 25 años, que la ciencia dice, ojo, estamos echando mucha basura, mucho problema, mucho veneno a la atmósfera. Estamos contaminando la atmósfera. Y cuando contaminamos la atmósfera, como comprenderemos, la palabra atmósfera no se refiere a la atmósfera solo del Perú, o solo de Ecuador, o solo de la China, o solo de Ucrania. La atmósfera cubre a todo el mundo. Entonces, desde hace unos 125 años más o menos, el ser humano encontró que podía utilizar máquinas para que hagan su trabajo y para que hagan más trabajo del que hacían contratando gente, y las máquinas no necesitaban un sueldo, simplemente tenían que producir la mayor cantidad posible de cualquier bien para que ese número de bienes fuera tan grande que pudieran venderlo barato.
o dejarles una gran ganancia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente el ser humano fue inventando que primero iba a utilizar la leña y utilizó la leña, la máquina de Watt, hasta que en los primeros sitios donde se desarrolló esto se quedaron sin leña, en kilómetros a la redonda. Entonces dijeron, no puede ser, no podemos seguir sin leña. Entonces empezaron a buscar qué otra cosa, encontraron el carbón. El carbón, ¿por qué? Porque sabían que el carbón ya lo estaban utilizando, habían minas en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, minas de carbón ¿para qué? Para mover sus máquinas, para mover su calefacción, para mover sus automóviles. Y así sucesivamente hasta que encontraron el petróleo y encontraron el gas. Cuando encontraron petróleo y gas dijeron, esto es 1000 veces mejor. Lo podemos mandar de un sitio a otro, lo podemos meter en un barco, no tiene que tener una forma específica, en fin. Pero la codicia humana es tan grande, que ya desde aquel entonces, desde el año 1000, yo diría sí, más o menos desde hace unos 100 años, ya se sabía, 120 años, ya se sabía que el producto de la combustión estaba generando problemas en la atmósfera porque estaba cambiando su composición. La atmósfera tiene varios componentes, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, pero también tiene algunos gases de efecto invernadero, como por ejemplo el CO2. ¿Y por qué tiene esto? ¿Por qué? Porque el CO2 es una manera de tener un filtro dentro de la atmósfera para que la atmósfera funcione como si fuera una frazada de la Tierra. Y era una frazada y a la vez un escudo. Si no hubiera la atmósfera con estos gases de efecto invernadero, cuando el Sol llega a la Tierra podría calentar la Tierra por lo menos hasta los 300 o 400 grados. Y Caray. en los sitios donde no llegaba, donde no llegaría la luz, cuando era de noche, podría bajarse la temperatura fácilmente a menos 150, menos 200. Entonces, con esta cobertura de protección y de gases de efecto invernadero, la atmósfera ha mantenido en la Tierra una temperatura promedio de 15 grados. Y cuando digo promedio, es promedio de los calores más grandes del mundo y los fríos más grandes del mundo. Todos sumados 15 grados durante los últimos 1000 años o 2000 años, más, por lo menos unos 20.000 años. Eso ha producido la posibilidad de que la vida se desarrolle como la conocemos hoy. Los insectos, los peces, las aves, los mamíferos, incluyendo el hombre. Entonces, esos gases de efecto invernadero tienen una composición de aproximadamente 200, 220 partes por millón en la atmósfera. Pero hoy en día, y en los últimos 50 años, hemos metido tanto más CO2, tantísimo más, tantos millones de vehículos que circulan y tantos miles de millones de galones de combustible que se consumen y tanta cantidad enorme de gas natural, de gas licuado, ¿qué ha pasado? Que nuestra atmósfera, hablo yo como parte de la Tierra, ¿no? Nuestra atmósfera ha cambiado de composición y ahora tiene más gases de efecto invernadero. Antes tenía 220 partes por millón, hoy día debe tener más o menos como casi el doble, 440. ¿Qué hace esto? Resulta que estas partículas de gases de efecto invernadero atrapan calor. Y entonces la frazada que tenía la Tierra se está volviendo cada vez más gruesa. Y por lo tanto el calor que hay adentro es cada vez mayor. Ahora, ¿esto Pero tiene que ver la ubicación de nuestro país? no, No tiene nada que ver. esto es a nivel de la Tierra. Cuando hay calores gigantes, hay unos calores que abarcan a todos y cuando aquí hace calor y en Europa está en verano también hace un calor horrible, allá llega pues a los 42, 43 grados, acá felizmente hemos visto 37, 38. Hay otros fenómenos, por ejemplo, hay un fenómeno climático que se llama el Niño. Y el Niño existe también hace unos cuantos miles de años. Y el ser humano y el peruano en general ha sobrevivido a esto tranquilamente. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo funciona el Niño? El Niño funciona por efectos de la naturaleza, son efectos climáticos. Pero como ahora se desarrollan los mismos efectos climáticos dentro de una atmósfera con muchísimo más temperatura, quiere decir que ahora los niños se presentan más intensos y además un poquito más frecuentes. Antes era cada 15, después era cada 12, hoy día estamos entre 6 y 7 años, cada 6 o 7 años y probablemente el siguiente venga dentro de 4, que son episodios del Niño. ¿Qué es el Niño? El Niño es un calentamiento que se produce en la mitad del Océano Pacífico y hace que
nuestras costas, que son normalmente frías porque los vientos alisios corren hacia el oeste, corren totalmente llevando las cosas hacia Australia y sobre todo sopla por encima de la superficie del mar. Y entonces el agua caliente siempre se iba hacia el lado este. Pero cuando viene el niño se interrumpen estos vientos y entonces las aguas calientes empiezan a quedarse exactamente delante de Ecuador y de Perú. ¿Por qué? Porque esa es la zona ecuatoriana. Y entonces esto nos genera problemas. Usted sabe que en la costa del Perú no llueve, y no llueve nunca, eso lo sabemos todos, excepto cuando hay el niño. Ujú. ¿Por qué no llueve? No llueve porque el mar que tenemos delante es un mar extremadamente frío. ¿Por qué es extremadamente frío? Entre otros, por la corriente de Humboldt, pero no es sino el hecho de que justo delante de las costas de Perú y las costas de Chile, con el Océano Pacífico, hay una subducción, hay un abismo inferior que es aproximadamente 7.000 metros de profundidad. Entonces, las aguas que salen de ahí abajo son aguas extremadamente frías. Eso hace que tengamos una costa totalmente desértica, desde el norte de Santiago hasta el sur de Tumbes. Es una costa totalmente desértica, no llueve porque no evapora. Entonces, nosotros vivimos de las humedades de la selva que son empujadas por los vientos alisios que vienen hacia el oeste, y entonces, ¿qué hacen? Esos, cuando pasan las cumbres de los Andes, se condensan y nos genera la lluvia. Que, por eso el agua de Lima, yo siempre digo, el agua de Lima, el agua de Chiclayo, el agua de Tumbes, es agua de la selva, que ha Señor, venido flotando por encima de los Andes y cuando ha pasado por los fríos esos grandes se convierte en lluvia, se convierte en granizo, nieve, por eso hemos tenido los glaciares. Oiga, señor los Ricardo últimos Jessica, una consultita. 80% de los glaciares tropicales Ah, del mundo están en Perú. usted ha sido ministro del Ambiente Sí, señor. y lógicamente que nos imaginamos que habrá expresado esto que estamos comentando, su Por supuesto, preocupación, pero ¿y por qué se ha supuesto. hecho al respecto? ¿Lo Mire, entendían, lo escuchaban? Con toda sí, sinceridad. sí, no, Disculpe, no, no. y disculpe la En el pregunta. Perú, sí, en el Perú no es diferente de los demás países del mundo. En Estados Unidos están las mejores universidades del mundo, en Europa, en Francia, en Inglaterra, etcétera, también están las mejores universidades del mundo. Y los políticos más preclaros. Pero mire, en todas partes los científicos y la ciencia nos ha dicho, esto está pasando. Tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles. Tenemos que empezar a usar el sol, el viento, todas las cosas que no generen gases de efecto invernadero. Pichón, como dicen vulgarmente. No les ha dado la gana. Ninguno de los políticos escucha nada. Como dicen, ¿no? Los políticos cuando son ya elegidos se vuelven sordos. No han escuchado nada de esto. Y entonces, año tras año, usted ha escuchado de las reuniones mundiales que hay una vez por año, cada fin de año, sobre el tema de cambio climático. Y estas reuniones acá se produjo en el año 2020, ya no me acuerdo, 2014, y se llevó a cabo, y fue una reunión donde llegaron 25.000 científicos y periodistas y 204 países para conversar qué hacemos. El mundo lo seguimos calentando, entonces los países desarrollados y los países productores de petróleo, no, no es tanto así, que quieren regresar a la época de las carretas, a la época de las cavernas. Y nada de eso es cierto, porque resulta que hoy en día las energías renovables son, para empezar, más baratas y segundo, más disponibles para todos. Pero en el Perú, ¿con quién va a conversar usted? ¿Usted ha visto lo que tenemos ahora de congresistas o de gobierno? Es Caray, imposible. A así pesar es. de que hoy en día ya se tienen las pruebas, Europa y el Perú acabamos de tener los calores más grandes que han habido en los últimos 200 años. Pero eso no importa, porque ellos están tranquilos, tienen aire acondicionado, tienen chofer, viven en su casita, importa lo que no hay, pues. Muy Pero bien. la gente que vive del clima, la gente que vive de las lluvias, ya empieza a tener mucho problema para sobrevivir. Llueve menos, el ciclo de las lluvias ha cambiado en el Perú. Yo, Sabemos que son difíciles, la gente le escuchamos a través de los medios de comunicación decir lo he perdido todo, ha venido el río, se lo ha llevado todo, pero esto ya no es la primera vez, esto ya se está haciendo continuo, cada año con más fuerza de repente, etcétera. Pero ¿cuál es el papel que juega acá el Estado, el gobierno, las autoridades respectivas? ¿Estamos o no preparados, estimado amigo? a ver, don Tito,
yo diría que si nos ponemos todos de acuerdo, no nos ganan. Correcto. Pero ¿quiénes nos vamos a poner de acuerdo? ¿Quiénes? En el Congreso, toda la gente está preocupadísima de cómo hacen para quedarse y llevarse todo lo que tengan a la mano. Mm. Y en el gobierno es prácticamente lo mismo. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Y encima tenemos una amenaza que cada año amenaza peor. No es que ya se pasó y ya la época difícil. No. Hemos visto al 17 pasar algunas cosas. Ahora están pasando otras, pero además se está pasando a nivel nacional. Hemos tenido incluso una sequía que ha hecho que incluso el río Amazonas se pudiera cruzar a pie durante 2 o 3 meses. Yo no entiendo qué pasa con esta gente. Yo creo que ellos sienten que viven en otro mundo y que se merecen otro mundo y que el resto del Perú que arree, que reme, que vea qué hace, ¿no? La verdad que no entiendo. A mí me da muchísimo gusto que este programa en concreto salga adelante y yo creo que deberíamos hacer pedagogía casi como hacen pues los menonitas, los que van de casa en casa leyendo el Evangelio, porque Mm. le cuento que no es posible pasar la red. Yo decía, ¿por qué estamos haciendo una nueva refinería de Talara? El petróleo ya de una vez convertido en gasolina se convierte en un veneno específico que estamos repartiendo nosotros para la atmósfera, no solo para el vecino, se lo estamos repartiendo al mundo para que a ver si algunos babosos por ahí caen y se enferman para siempre. Y además, y si no es así, entonces de todas maneras vamos aumentando y aumentando las condiciones de emergencia O, la, térmica, el o calentamiento las global, guerras mismas todo. que están pasando, ¿no? En Rusia, Ucrania, Pero Medio Oriente, que estaba por supuesto, porque tranquilo. además todas esas cosas tienen que ver con sobre qué se basa. Me tomo Ucrania y dejo de enviar gas. Ya, entonces todos dependemos de gas y en lugar de hacer todo lo necesario para no depender del gas, no, me le metemos, sacamos plata, le hacemos otra guerra. O sea, yo creo que por eso dije antes, la codicia del ser humano no tiene límites y no tiene color político. Todos son iguales, todos, derecha, izquierda, extremo, Permítame cambiarle hasta la el extremo pregunta. centro. Permítame cambiarle la pregunta. Sí, Recuerdo sí, mucho que en la época del COVID hubo una especie a nivel mundial de que la gente no así, salía a nivel mundial. así es. Explíquenos qué significó esta desintoxicación del mundo, de la atmósfera, de la Tierra en general, ante lo que estamos viviendo. A ver, yo le pondría esto con una parafraseada, como diciendo, a ver, un fumador, solo fuma cigarrillos, pero un fumador empedernido no podía dejar de fumar nunca. Salía corriendo a las 12 de la noche a comprar cigarrillos, como sea, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. el COVID fue una especie de, a ver, desaparezco el cigarrillo y no lo vas a poder comprar en ninguna parte. Y por 8 meses o 10 meses no hay cigarrillo. ¿Qué cree que pasa con el señor ese que está pero muriéndose por fumar? Nada, se le limpiaron un poquito los pulmones, el tipo comenzó a respirar bien, a los asmáticos se les fue un poco el asma y todas estas cosas, pero inmediatamente fue un receso muy corto, y la gente no quiso sacar esas conclusiones, sino decir, mi empresa de petróleo ha perdido tanta plata porque no ha podido vender petróleo, mi empresa de transportes, mi empresa de bienes y servicios, porque no podían salir los trabajadores. O sea, el mundo, otra vez regreso, ¿no es cierto? La Ujú. codicia del ser humano dijo, no, tenemos que reponernos, como si reponernos es tener más dinero. Oiga, estamos absolutamente locos. Cuando se habla de construcción en el Perú, yo siempre digo, ¿por qué tenemos que construir siempre con cemento, concreto y fierro? ¿Por qué? Todas esas cosas nos han enseñado de fuera. Aquí vivían los incas y vivieron un montón de culturas y Claro. nunca usaron eso. Yo lo que quiero decir es, hay otras cosas que se pueden utilizar hace rato, pero necesariamente tenemos que estar todos sintonizados en cómo es. O Muy sea, bien. no es posible. Ahora he visto un artículo en el periódico donde se hablaba de los ciclistas, que qué barbaridad, que por qué se creen dueños y amos, que los automóviles. Ese señor que escribió eso está loco. Los ciclistas son los únicos que pueden descontaminar un poco la ciudad. En China y en un montón de sitios hay avenidas completas que solo circulan miles de bicicletas y Sí, esas pues. avenidas son tranquilas, no tienen bulla, no tienen ruidos y no tienen gases y no tienen humo. Entonces, quiero decir solamente que efectivamente
hay una situación a la que hemos contribuido todos, unos muchísimos y otros como nosotros de Perú, poquito, pero hemos contribuido y seguimos contribuyendo. Ahora queremos hacer la masificación del gas. Oiga, estamos locos, el gas es un gas de efecto invernadero, aunque no lo quemes. Y sin embargo quieren para qué, dice que lo quieren vender barato para que la gente tenga barato para cocinar. Oiga, mucho más barato es entregar la electricidad y la electricidad le sirve para cocinar, para agua caliente, pero también le sirve como energía eléctrica para luz y para Por alumbrarse supuesto. y para un montón de cosas, para el internet, para las comunicaciones. Pero no, hay un interés entre las empresas que ponen, instalan y sacan gas para ponerle gas a todo el mundo. Y todo el mundo creemos que vamos a vivir mejor con el gas. Y no es cierto. No es Muchas cierto en gracias, absoluto. don Ricardo Jesse. Vamos a seguir molestando su atención Por en favor, temas cuando quieran. puntuales Por y ya favor. creo que ha sido una entrevista muy ilustrativa porque ya es tiempo de despertar de lo que estamos Sí, viviendo y no sí, seguir sí, contaminando pues exactamente. el mundo. Muchas gracias. Exactamente. ¿Ah? Muchas gracias a usted y a todos sus televidentes. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción, aquí estamos siempre unidos.